Good morning, God bless you. Buenos días, Dios los bendiga. We are here in the house of God, Estamos aquí en la casa de Dios, here in Hesperia, California. aquí en Hesperia, California. Here to lift only the name of Jesus. Aquí solamente para levantar el nombre de Jesús. And I'm glad you tuned this morning Y yo estoy contenta de que ustedes nos acompañaron esta mañana, because you're setting a time aside for the Lord first. porque apartaste un tiempo para el Señor primeramente. Amen. So before we start, let's pray. Así que antes de que comencemos, vamos a orar. Father, we just thank you this morning Padre, sencillamente damos gracias esta mañana for your precious word. por tu preciosa palabra. Where would we be without that word? ¿Dónde estaríamos nosotros sin esa palabra? Just totally lost. Totalmente perdidos. But we ask that you open our hearts this morning. Pero pedimos que tú nos puedas abrir los corazones esta mañana. The Spirit of God will move this morning. Que el Espíritu de Dios se mueva esta mañana. That open our Que understanding, pueda abrir nuestro entendimiento. open our minds, Abrir nuestras mentes. open our Abrir hearts nuestros corazones to your beautiful word. a tu preciosa palabra. We thank everyone that could come Le damos todas las gracias a aquellos que pudieron venir and those who are listening in the airwaves. y a aquellos que están escuchando por internet. We ask that you just bless them as well. Te pido también que los bendigas. Anoint these imperfect vessels Unge estos vasos imperfectos for your honor and glory. para tu honor y tu gloria. In the mighty name of En el Jesus. nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Let's open our Bibles to Colossians 3:16. Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses 3:16. Colossians 3:16. Colosenses 3:16. When you're there, you can say amen. Cuando ya estén ahí, dígame amén. And the Word of God reads, Y la palabra del Señor se lee. let the Word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda mi sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Now let's go to Joshua 1:8, a Ahora very vamos a ir well-known a scripture. Josué 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, you shall have good success. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. One more verse, Uno más, Psalm 119:66. Salmos 119:66. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed your commandments. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amen. Amén. Amen. Amén. We're going to speak this morning. Vamos a hablar esta mañana. The Word of God brings victorious living. La palabra de Dios trae una vida en victoria. The Word of God brings victorious living. La palabra de Dios te trae una vida en victoria. The most powerful book you'll ever possess. El libro más poderoso que tú jamás puedes poseer It's the Word of God. es la palabra de Dios. It's the most influential book. Es el libro más influencial. It influences politicians, Tiene influencia en los políticos, lawmakers, en los hacedores de la ley, teachers, los maestros, homes. en los hogares. It's the voice of God. Es la voz de Dios. It's the best-selling book of all time. Es el libro más vendido de toda la historia. And it still holds that title. Y todavía tiene ese título. It is the most sold book in all the world, the Bible. Es el libro más vendido en todo el mundo, la Biblia. And the book teaches us Y el libro nos enseña how to live.
cómo vivir, how to walk, cómo how caminar, to talk, cómo hablar, how to conduct cómo ourselves, conducirnos nosotros how mismos, to respond, cómo responder, how to obtain wisdom. cómo obtener sabiduría. And since we're starting a new year, Y así que como estamos comenzando un nuevo año, what better way than to familiarize yourself with the Word of God? ¿qué mejor manera de familiarizarnos nosotros mismos con la palabra de Dios? I had a little old lady one time. Yo tuve una hermanita una vez. She told me, Sister Marie, I had a dream and I want you to interpret it. Ella me dijo, hermana María, yo tuve un sueño y yo quiero que usted me lo interprete. I told her, I don't interpret dreams normally, I Le don't. dije, bueno, yo normalmente yo no interpreto sueños, But, if I can help. pero sí puedo ser de ayuda. And she told me, I dreamt that a Bible opened up. Yo soñé que una Biblia se abrió And I woke up. y desperté. I said, okay, sister, well, I think God wants you to read the Word. Le dije, bueno, hermana, yo creo que Dios quiere que usted lea la palabra. And she got mad. She said, I read the Word. Y se enojó, dice, pero si yo leo la palabra. I said, well, how much do you read? Y le dije, bueno, ¿cuánto es que la lees? She says, I read one verse a day. Y me dijo, bueno, yo leo un versículo por día. That's like eating one grape a day for your body. Eso es como comer un pedacito de algo al día. Una uva. Una uva en todo el día. And exactly, so that's nothing. Eso Our es nada. spirit is crying out, I need more. I Nuestro need more. espíritu está gimiendo y diciendo, necesito más. Colossians, we just read, Colosenses acabamos de leer. it says, let the word of God dwell in you richly. Dice que la palabra de Cristo que more en abundancia. Spanish says abundance. En español dice abundancia. In English says richly. En inglés ricamente, que es un sinónimo, Which means no lack. que significa que no falte. God doesn't want us lacking the word in us. Dios no quiere que nos esté faltando la palabra en nosotros. Now, it also says teaching and admonishing. También dice que enseñándonos y exhortándonos. Now, that word admonishing Esa palabra exhortándonos in the Greek is nutheteo. en el griego es Nutheteo. nutheteo, Which means que significa place on the mind. es un lugar en la mente. God wants that word in our hearts and in our Dios quiere minds. esa palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. That's what we just read in Joshua, Por eso acabamos de leer en Josué that it says to meditate day and night. que meditemos en la palabra día y noche. Again, that's the mind. Otra vez, eso es en la mente. So we're at school or at home Ya sea que estemos en la escuela, en el hogar or at work, we have to be o meditating. en el trabajo, tenemos que estarla meditando. And it also said in the book of Joshua to do all that's written in therein. Y también dice en el libro de Josué que también hagamos todo lo que en ello está escrito. And then we read Psalms that says that if we do it, there are benefits, Y también leímos en Salmos que dice que si lo hacemos, entonces vamos a tener beneficios, which are good judgment and knowledge. que son buen juicio y entendimiento y sabiduría. I tell you, the word of God will lead us to victorious living. Yo te digo algo, la palabra de Dios nos va a guiar a una vida en victoria. So there's a question. Así que hay una pregunta. Why are there some Christians ¿Por qué hay algunos cristianos that are experimenting defeat, que están experimentando derrota, lack, a falta de algo, failure, desde fracaso? because we all go through trials, that's true. Porque todos pasamos por pruebas, es cierto. But all the time, like Pastor would always say, Pero todo el tiempo, como pastor solía decir, that tells me something is wrong. eso me dice a mí que algo está mal. And this morning, the Word of God is going to teach Y us. esta mañana la palabra de Dios nos va a enseñar. It's going to help us because that's His purpose. Nos va a ayudar porque ese es su propósito. Now, I just picked about 3 subjects today that we're going to discuss. Ahora solamente escogí unos tres tópicos en los que vamos a hablar. Number 1, if you want to write notes, Número uno, si tú quieres escribir nota, finances. las finanzas.
How many have trouble with their finances? ¿Cuántos de aquí tienen problemas con sus finanzas? Why am I always tight? ¿Por qué siempre estoy a penitas? Why is there never enough? ¿Por qué nunca tengo suficiente? You know, the number one problem in Christian marriages, Sabes, el problema número uno en los matrimonios cristianos it is not infidelity. no es la infidelidad. Its problem is El finances. problema uno es las finanzas. How many people have asked you, sister, brother, pray for me for my finances? ¿Cuántos hermanos te han dicho, hermano, ora por mí, por mis finanzas? Or you've asked prayer for yourself and say, pray for me, I need a financial blessing. O tú mismo has pedido oración y dices, ora por mí, yo necesito ayúdame en mis finanzas. Or you've heard people say, I don't know why other people get blessed and I don't get blessed. O también escuchas personas decir, bueno, yo no sé por qué otros son bendecidos y yo no soy bendecida. Why can't God put $1 million in my bank account? ¿Por qué Dios no puede depositarme $1 millón en mi cuenta bancaria? How many would like $1 million in ¿A your cuánto bank les account? gustaría $1 millón en sus cuentas bancarias? Oh yeah, he could do it, Sí, él puede hacerlo, but he won't. pero no lo va a hacer. Why not, Sister ¿Por Marie? qué no, hermana Marie? Because he will not go against his word. Porque él no va a ir en contra de su misma palabra. So we got to go to the scripture to find out what he's saying Así que tenemos que ir a las escrituras para poder enterarnos de lo que él está diciendo. and find out why are you tight. Y darnos cuenta el por qué es que estás bien escaso. Malachi 3:10. Malaquías 3:10. It says, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now." This is God speaking, says the Lord of hosts. "If I will not open you the windows of heaven, pour out a blessing so much there won't be a room enough to receive it." Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Este es el Señor hablando. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Until you bring all your tithes, Hasta que traigas todos tus diezmos. he ain't going to open any windows. No va a haber abrir ninguna ventana. Oh, Sister Marie, don't tell me you're going to talk about the tithe. Ay, hermana María, no me digas que vas a estar hablando del diezmo. You betcha. Le atinaste. What is the tithe in case someone is new and doesn't know what that is? ¿Qué es el diezmo en caso de que alguien sea nuevo y no sepa lo que significa? It's 10% of your income. Es el 10% de lo que tú ganas. I had one brother years ago. Yo tuve un hermano años atrás. He said, well, that's the Old Testament. Bueno, dijo, pero ese es en el Antiguo Testamento. Any excuse not to give. Cualquier excusa es buena para no dar. Let me tell you, if you're going to be with God, Déjame decirte que si tú vas a hacer codo con Dios, what do you expect God's going to do? Oh, he's so, I love him. I'm going to give it to him. I'm going to give it to him. ¿qué esperas de él? Que esté, ay, cómo lo amo. Sí, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Let me tell you, God will not go against his word. Déjame decirte, Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Because if one person is tithing and the other is not, Porque si una persona está diezmando y la otra no lo está, who do you think God's going to give it to? ¿a quién crees tú que se lo va a dar? The one who's obeying the word of God. Al que está obedeciendo la palabra de Dios. So this brother said, well, that's Old Testament. Así que este hermano dijo, bueno, pues ese es el Antiguo Testamento. Well, let's go to the New Testament. Bueno, entonces vayamos al Nuevo Testamento. Matthew 23:23. Mateo 23:23. Oh, that's an easy verse to Ese es memorize. uno fácil, ¿verdad? Para memorizar. Look what Jesus said. Mira lo que dijo Jesús. He said, woe unto you, scribes and Pharisees, Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hypocrites, for you pay tithe. hipócritas, porque diezmáis. Okay, so right there they're tithing in the New A Testament. ver, ahí están en el Nuevo Testamento y están diezmando. Now let's jump to where he says, but you have omitted the weightier matters of the law. Dice, pero dejáis lo más importante de la ley, Which is justice, mercy, and faith. que es la justicia, la misericordia y la fe. Now look what he said. Mira lo que dijo. He says, these ought to you to have done, Esto era necesario hacer and and not to leave the other undone. sin dejar de hacer
aquello. What's the other? ¿Qué era lo otro aquello? Tithing. El He's diezmo. talking about tithing. You just mentioned it. Está hablando del diezmo, lo acaba de mencionar. He says, do justice, mercy, and faith. Yes, do that. You're Dices- missing out on that. Dice, sí, estás diezmando, sí, pero no estás dejando lo importante de la ley. But he says, do that too, but don't stop doing the tithing. Y sí dice, haz esto también, pero no dejes de estar diezmando. See, when God pours out a blessing, I tell you, when he says open his mouth, God is not a man that he should lie. Cuando Dios dice algo para abrir una bendición, déjame decirte una cosa, Dios no es un hombre para que mienta. How many men have lied to you? ¿Cuántos hombres a ti te han mentido? How many women have lied to you? ¿Cuántas mujeres a ti te han mentido? Oh yeah, they promise you the world. Ay, sí, te prometen el cielo. But when God opens his mouth, he will fulfill it. Pero cuando Dios abre su boca, Él lo va a cumplir. We had a family here that was always broke. Always broke. Teníamos una familia aquí en la iglesia donde siempre estaba en necesidad. Siempre. The church was always continually giving them, this was years ago, a family, always an offering. La iglesia siempre continuó, estaba ayudándoles. Y eso fue años atrás, pero siempre estaban dándoles ofrendas. And we gave offering and other brothers gave offerings to Nosotros them. les dábamos ofrenda, otros hermanos en la iglesia les daban ofrendas. And one brother came up to me and goes, sister, I think that person's under a curse. Y una persona dijo, hermana, yo pienso que esa familia está en una maldición. Well, eventually they left, Eventualmente se fueron. but later I found out Pero después me enteré, that this family would tithe, like say January, me di cuenta, me enteré de que, digamos, esta familia, por ejemplo, diezmaba enero and then they wouldn't tithe again until April. y de ahí no volvían a diezmar hasta abril. So they would jump. Así que se brincaban. But if you're not consistent, it isn't going to work. Pero si no eres constante, no va a funcionar. If you're not being faithful, because we just read, it says, bring all the tithe. Porque si no estás siendo constantes, pues lo acabamos de leer, dice todos los diezmos. Not just half your tithe, No solamente mitad del diezmo, not 1/3 of your no tithe, un tercio del diezmo, but we just read it. It says all the tithe. sino lo acabamos de leer, que dijo todos los diezmos. So that means when you get your check, Así que eso significa que cuando usted reciba su pago, the first thing should be your tithe. la primera cosa debe ser su diezmo. Then the rest, your bills. De ahí el resto de sus cuentas. And you're going to watch and see why you are tight. God will take you out of that tightness. Y tú vas a ver y vas a darte cuenta por qué es que estabas tan escaso y Dios te va a sacar de esa escasez. It's so quiet. Okay. Ay, están tan callados. I don't look at records. Yo no miro los récords. And Pastor and I, we don't look at records. Whether you Pastor- believe us or not, I don't care. El pastor y yo no vemos los récords, nos creas o no, no me interesa. That's why I have the liberty to speak. Por eso es de que yo tengo la libertad para poder hablar. So if you're not tithing, that's the reason why you're tight. Así que si tú no estás diezmando, esa es la razón por la que tú estás escaso. And God is teaching you this Y morning Dios why. te está enseñando esta mañana el por qué. Then we had another example. De ahí tenemos otro ejemplo. We knew this evangelist couple. Nosotros conocíamos a esta pareja de evangelistas. They were tithing. Ellos estaban diezmando. And one time they opened up Y una vez se abrieron and they said that they were tight. y dijeron que estaban en escasez, But they were tithing. pero estaban diezmando. So as we talked, Así que conforme seguimos hablando, we found out what it was. nos enteramos dónde era el problema. Bad administration. Mala administración. If you're going to go out eat every day Si tú te vas a salir a comer todos los días or fuera every other day, o cada tercer día, that's going to eat your finances. eso te va a comer tus finanzas. You know, I always pray. Yo siempre oro. I said, Lord, help me to be a good administrator with your Yo finances. digo, Señor, ayúdame a ser una buena administradora con tus finanzas. Pray that prayer if you're tithing, say, God, help me to be a good administrator. Ora cuando estés haciendo tus finanzas. Oye, Señor, ayúdame a ser una buena administradora de tus finanzas. I encourage you highly. Yo te animo altamente. Start tithing. Comienza a diezmar. Those of you who are watching, Aquellos de ustedes que estén mirando, start the new year honoring God. comienza el nuevo año honrando a Dios. And your watch what's going to happen. Y tú vas a ver lo que va a suceder. He promised it, not me. He promised Él lo it. prometió, no yo. Él lo prometió. It's still quiet.
Okay. Sí, callado. Number 2. Número 2. Go like this. Hagan así. Okay, we're out of number 1. Ya salimos de la 1. Number 2, relationships. Número 2, las relaciones. Do you know relationships can affect your spiritual walk with God? ¿Tú sabes que las relaciones te pueden afectar tu caminar espiritual con Dios? Yes, family, Sí, familia, friends of family, amigos de familia, Christian friends. amigos cristianos. If they're pulling you away from God Si te están sacando, alejando de Dios and they're not serving God as they should, y no están sirviendo a Dios como deberían, we need to be very careful. necesitamos tener mucho cuidado. In the Bible, En la Biblia it gives us a good example. nos da un muy buen ejemplo. In the land of Israel, En la tierra de Israel it got split in two kingdoms, se dividió en dos reinos, the north and the south. el norte y el sur. In the south, the king was his name King Jehoshaphat. En el sur estaba el rey Josafat, He was the king of Judah. ese era el reino de Judá. And in the northern kingdom, Y en el reino del norte, it was at that time was King Ahab, and then later his son. estaba en ese tiempo el rey Acab y después su hijo. And the Bible says Y la Biblia dice that Ahab and his son did evil in the sight of God. que Acab y su hijo hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. But King Jehoshaphat was a good king. Pero el rey Josafat era un buen rey. And the father and son asked King Jehoshaphat for help. Y este padre e hijo le pidieron al rey Josafat por ayuda. Now let's read that. Vamos a leer esto. 2 Kings 3:7. Segunda de Reyes 3:7. And he went and sent to Jehoshaphat, the king of Judah, saying, the king of Moab has rebelled against me. Will you go with me against Moab to battle? And he said, I will go up. I am as thou art. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra de contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú. Another translation says, why, of course, you and I are brothers. En otra traducción dice, bueno, por supuesto, porque tú y yo somos hermanos. The good king said El buen rey dijo to the bad king, al rey malo, we're paisanos. le dijo, somos paisanos. You know what a paisano is? ¿Sabes qué es un paisano, un compatriota? People who stick to the little groups with their fellow countrymen. Para personas que se juntan del mismo lugar de nacimiento. Now, before this good king went to war with the bad one, Antes de que este rey bueno fuera a la guerra con este rey malo, King Jehoshaphat wanted to find out God's counsel. el rey Josafat que quiso primero agarrar como consejo. So they sent for the prophet Elisha. Así que mandan llamar al profeta Eliseo. Let's go to verse 13. Vamos al versículo 13. So here comes Elisha. Así que aquí viene Eliseo. And Elisha said unto the king of Israel, remember the northern king, Recuerda el rey del norte. Aquí le dijo al rey a Josafat. what have I to do with thee? Go to the prophets of your father and to the prophets of your mother. And the king of Israel said unto him, no, for the Lord has called us these three kings together to deliver them into the hand of Moab. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. He believed God was going to deliver them into the enemy. Él estaba seguro de que Dios los iba a entregar a sus enemigos. Look at verse 14. And Elisha said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, surely were it not that I respect the presence of the king Jehoshaphat, the king of Judah, I would not look toward you nor even see you. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. The prophet Elisha didn't want anything to do with the king of the north. El profeta Eliseo no quería tener nada que ver con el rey del norte. Because he knew he was wicked. Porque sabía que era un malvado. He didn't even want to see him. Ni siquiera quería verlo. But King Jehoshaphat made a bad judgment. Pero el rey Josafat hizo un mal juicio.
He said, we're Le dijo, paisanos. somos paisanos. Look, just because people call themselves Christians Mira, solo porque las personas se hagan llamar a sí mismas cristianas, doesn't mean they are. no significa que lo sean. Let me tell you, the Word of God protects us. Déjame decirte una cosa, la palabra de Dios nos protege. It's designed to help us. Está diseñada para And ayudarnos. if we obey it, Y si la obedecemos, we will have success. vamos a tener éxito. And we will prosper. Y vamos a prosperar. Well, Sister Marie, how can I tell who's the real Christian? Entonces, María, ¿cómo yo puedo darme cuenta quién de verdad es cristiano? Well, yes, the Bible says you shall know them by your fruits. Bueno, sí, la palabra de Dios dice que los conoceréis por sus frutos. I say the bottom line, are they obeying the Word of God? Yo digo que la palabra clave es, ¿están o no obedeciendo a Dios? Now, there's an excellent scripture Hay una escritura excelente in 1 Corinthians chapter 5, verse 9. en 1 de Corintios 5:19. We're going to read later verse 11, but right now we're going to read verse 9. Ahorita vamos a leer después, pero hoy vamos a leer 9 primero. And God is showing us these types of so-called Christians that we need to avoid. Y Dios nos está mostrando este tipo de llamados cristianos que tenemos que evitar. God's saying this morning, avoid these types of people. Dios está diciendo esta mañana, evita este tipo de personas. Let's look at verse 9. Vamos a ver versículo 9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. What's a ¿Qué fornicator? es un fornicario? People who are having sex outside of marriage. Personas que están teniendo intimidad fuera del matrimonio. Young people, God is saying this morning, don't hang out with them. Jóvenes, el Señor está diciendo esta mañana que no te juntes con ellos. Why? ¿Por qué? Because you'll start to see things as normal as they see it. Porque vas a comenzar a ver las cosas tan normales como ellos las ven. Everyone's shacking up. A todos allí juntándose. That's normal. Eso es normal. We are not everyone. No somos todos. We are somebody in Christ Jesus. Somos alguien en Cristo Jesús. And if God calls that a sin, it is a Y sin. si Dios le llama a algo pecado, es pecado. And we have to see it as a sin as Y well. nosotros lo debemos de ver como pecado también. Amen? Amén. Yeah. Let's jump to verse 11. Vamos a brincarnos al versículo 11. Who else? ¿Quién más? But now I have written unto you not to keep company. This is God saying. Read that part. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que... Okay. Ajá. If any man that is called a brother. Juntéis con ninguno que llamándose hermano. He's writing to the church, not the world. Le está escribiendo a la iglesia, no al mundo. These are people in church. Estas son personas dentro de la iglesia Who calls himself a brother. que se hacen llamar a sí mismo hermano And it says, and he be a fornicator, which we already explained. y que fuere fornicario, que ya explicamos lo que es, Or covetous. o avaro. What is covetous? ¿Qué es un avaro? Greedy. Tacaño, Codicioso. codicioso, Loves money. que le encanta el dinero. What did Jesus say? ¿Qué dijo de eso Jesús? You cannot serve both God and money. No le puedes servir a los dos, a Dios y al dinero, Because you're going to love one and hate the other. porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. And there's some Christians who call themselves Christians, Y hay cristianos, hermanos, que se hacen llamar a sí mismos cristianos and all they think about is money. y de todo en lo que piensan es en dinero. Getting rich, Hacerse rico, working overtime. trabajando horas extras. And God is down here and money is up here. Y Dios está por acá y el dinero está por acá. Let's see who else. Vamos a ver quién más. Verse 11. Versículo 11. It says, or an idolater. O idólatra. These are people who became Christians, Estas son personas que se hicieron cristianos, but they don't want to let go of their statues. pero no quieren soltar sus imágenes. Because it's been handed down by generations. Porque se ha sido pasado por generación en generación. Oh, this used to belong to my Pero grandmother. es que este solía ser de mi abuela. So what? ¿Y qué? We were ignorant back in those Estábamos days. ignorantes en ese tiempo. We didn't know any better. No sabíamos
sabíamos que era lo mejor. But praise God, He knows what's Pero good for gloria a Dios us. que Él sabe lo que es bueno para He's nosotros. protecting Él us. nos está protegiendo. In the book of Psalms, it says, behind an idol, there's a demon. En el libro de Salmos dice que detrás de cada uno ídolo hay un demonio. So God knows what He's doing. Así que Dios sabe lo que está And haciendo. if He says to depart from them, depart from them. Y si nos está diciendo apártate de ellos, es apártate de ellos. So let's see what else. Vamos a ver qué más. Or a railer. O maldiciente. In the Greek, En el griego it means verbal abuser. es hacer abusivo verbalmente. And you've heard people say, Y tú has escuchado personas decir, Christians, cristianos, your mama, tu madre, and they're not talking nice about your y no mother. están hablando bonito de tu mamá. They are putting down other people verbally. Están bajando a otra persona verbalmente. Just listen to how they talk. Solamente escúchalos cómo hablan. You know, there are macho husbands out there, Hay unos esposos bien machos por ahí and afuera they call themselves y Christians. se hacen llamar cristianos. They got to learn to say please and thank you to their wives. Deben de aprender a decir por favor y gracias a sus esposas. Amen. Amén. And there's also wives, woo, they talk worse than a sailor. Y también hay mujeres que hablan peor que un marino, no un pirata, marinero. Yes. Women, they can out-talk somebody. Pueden Down. ganarle en cualquier batalla a quien sea. And parents, Y padres, be careful how we're talking. cuidado cómo estamos hablando. Let's not even go with the children and the teenagers. Y ni siquiera empecemos con los jóvenes y los niños. How disrespectful we are hearing these kids talking back to their parents. Qué tan falta de respeto estamos escuchando a estas jóvenes hablarle a sus padres. I say all you have to do is listen to how they talk. Yo digo, lo único que tienes que hacer es escucharlos cómo hablan. Oh, Sister Mary, I don't like the way this brother talks. Hermana Mary, pero a mí no me gusta que tal hermano cómo habla. Then separate from him. Entonces sepárate. That's what God is saying this morning. Separate from him. Sepárate. Lo que Dios está diciendo esta mañana, sepárate de él. I had somebody come to me Yo tuve a alguien que vino hacia mí and she told me, why didn't you warn me about Sister So-and-so? y me dijo, ¿por qué no me advertiste sobre hermanita tal y tal? Well, you know, I told her, I can't do that. Y le dije, yo no puedo hacer eso. I can't come to the front and say, okay, you know, that one, be careful. She's got a long tongue, longer than the Nile River. Yo no puedo decirle a aquella cuídense porque tiene una lengua larga, más larga que la de un río. Oh, careful with that brother. He is a hot temper man. Cuidado con aquel hombre, a aquel se le calienta la cabeza rápido. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. That's your job. Ese es tu trabajo. You have to be careful who you hang out with. Tú tienes que tener cuidado con quienes tú te juntas. You know, and the Apostle Paul wrote this to the Y Corinthians, sabes, el apóstol Pablo escribió esto a los Corintios. and that was happening back then. Y eso estaba sucediendo en ese It entonces. still happens today in the church. Aún sucede hoy en día en las iglesias. Because not everybody wants to obey the word. Porque no todos quieren obedecer la Not palabra. everybody wants to do the word. No quieren, todos quieren hacer la palabra. Let's continue, verse Vamos a 11. continuar, versículo 11. It says, or a drunkard or an extortioner. O borracho o ladrón. Well, a drunkard is self-explanatory. El borracho creo que se explica por sí mismo. But an extortioner, Pero un ladrón o extorsionador it says someone who's trying to obtain money through threats or force. alguien que está tratando de obtener dinero a través de amenazas o por la fuerza. In Spanish, it says thief. En español simplemente dice ladrón. How many people have you lent money to and they have not paid you back? ¿A cuántos de ustedes les han prestado dinero a alguien y no les ha pagado? I'm talking about Christians. Yo estoy hablando de I'm cristianos. not talking about in the world. I'm talking about Christians in church. You have lent them money and they have not paid you back. Estoy hablando de hermanos de la iglesia, no estoy hablando del mundo, de que les han prestado dinero y no te han vuelto, no te pagaron. Would you call them a thief? ¿Le llamarías tú ladrón? Oh, some people are saying yeah. Algunas personas dicen que sí. If something can separate friendships, that's money. Y si algo puede dividir amistades, es el dinero. When we sold our first house, Cuando nosotros vendimos nuestra primer casa,
The memory's still there. La memoria sigue ahí. The real estate company La compañía de real estate who sold our house to this lady que vendió nuestra casa a esta señora did a terrible deal. hizo un trato terrible. 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 They told us Nos dijo the only way to get her to qualify, que la única forma que nosotros iban a hacer para calificar, that when the house sold, escrow would pay us, que cuando la casa ya estuviera en escrow nos iban a pagar, but she would have to pay $5,000 on her own on the side. pero que ella tendría que pagar $5,000 por su cuenta. I wish it was $5, but it was 5,000, Me hubiera gustado $5, pero era $5,000. and that was not in the contract. Y eso no estaba estipulado en el And contrato. I said, oh, and they did it and didn't even ask us if we would agree to that. Y ni siquiera nos preguntaron si nosotros estábamos de acuerdo en esto. And we met her, Y la conocimos. and she said she was a Christian Y ella dijo que era cristiana. and was going to a church somewhere in San Bernardino, Estaba yendo a alguna iglesia por allá por San Bernardino. and she was moving up here. Y apenas iba a mudar para acá arriba. Well, when the escrow closed, Bueno, cuando el escrow cerró, we were expecting that $5,000 check from her. estamos esperando ese cheque de $5,000 por parte de ella. Silence. Silencio. So then we called her. Así que le llamamos, Never answered. nunca contestó. And George says, call her again. Y ahí está, George va, pues llámale otra vez. And I called her Le again. volví a llamar, Wouldn't pick up the phone. ni siquiera contestaba el teléfono. So, we both got mad. I'll be honest, we both got mad. Así que los dos, voy a serte honesta, los dos nos molestamos. I was upset, Yo estaba molesta, but George was furious. pero George estaba furioso. And weeks passed by, Y semanas pasaron, and oh, how we needed that money. y cómo necesitábamos ese Oh, dinero. we needed that money. Cómo necesitábamos ese dinero. Until I said, I let it go, Lord. Así que dije yo, bueno, lo dejo ir, And Señor. I told George, Y le dije, George, let it go. déjalo ir. He was still mad. Él todavía estaba enojado. I said, George, you gotta let it go. Le dije, George, que tienes que dejarlo ir. And she was a Christian, Y ella era una cristiana, loved God, amaba a Dios. but that thief took our Pero $5,000. esta ladrona se llevó nuestros $5,000. The funny part, Y la cosa curiosa, chistosa, that all of us, we get angry, don't we? que todos nos enojamos, ¿sí o no? And we have a self-righteous indignation. Y tenemos una indignación de nosotros mismos, ¿verdad? Again, people who call themselves Christians, but they're thieves. Sobre personas que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero son ladrones. And God understands, Y Dios comprende. because He says, it happens to me too. Y dice, pues es que también a mí me pasó. Malachi 3:8. Malaquías 3:8. Look what God says. Mira lo que Dios dijo. Will a man rob God? Yet you have robbed me. This is God talking. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Some people can say, ouch. Algunas personas podemos decir, ouch. God deals with thieves too. Dios trata también con ladrones. They call themselves Christians, but they don't want to pay their tithe. Que se hacen llamar así mismos cristianos, pero no quieren pagar. Let me ask you something. Déjame decirte algo. Does God need money? ¿Dios necesita dinero? Is He broke? ¿Él está en la ruina? Then why does He want that tithe? Entonces, ¿por qué quiere Él ese diezmo? Let me tell you, let's clear up this misconception. Déjame decirte algo, deja a crear este posible malentendido. People say, oh, the church wants my money. Personas pueden decir, no, es que la iglesia es la que quiere el dinero. Oh, the pastors want the money. Los pastores son los que quieren mi dinero. I've heard that a lot. Yo he escuchado mucho eso. But God is not after your money. Pero Dios no está tras tu dinero. Let's get this once and for all straight. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. God is not after your money. Dios no está atrás de tu dinero. He's after trying to get you blessed. Está atrás de que tu diezmo para bendecirte. God wants to bless you. That's what He wants.
Quiere bendecirte, eso es lo que Él quiere hacer. That's what he's after. Es por eso lo que tras lo que Él va. I feel the anointing right now. Hit me on the Estoy head. sintiendo la unción. God's saying, you give me your tithe, I want to bless you that you don't have room enough to receive it. Dios te está diciendo, si tú me das tu diezmo, yo te voy a bendecir de una manera que tú no vas a tener donde That's guardarlo. why he wants your tithe. Eso es por la razón que quiere que tú He diezmes. don't need the money. Él no necesita el He dinero. wants to bless you. Él quiere He bendecirte. wants to prosper Él quiere you. He prosperarte. wants you getting out of that more, a little bit enough. Él quiere sacarte de esas ideas, de esa necesidad, escasez. He wants to prosper you. Él quiere prosperarte. But he can't put that $1 million in you because he will not go against his word. Pero no va a poder ese millón de dólares que tú quieres porque no va a ir en contra de su palabra. If you obey the word, Si tú obedeces la palabra, the blessings are going to come down. las The bendiciones van a bajar. blessings are going to come Las down. bendiciones van a The bajar. blessings are going to come Las down. bendiciones van a bajar. I've seen testimonies of people here in church Yo where I've he seen that happen to visto them. testimonios de personas que les ha sucedido aquí en la iglesia, de personas que les ha pasado así. I can speak for myself Puedo too. hablar también por mí misma. God has blessed us. Dios nos ha bendecido. I wake up crying and say, God, I am so blessed. Yo me he despertado llorando diciendo, Señor, soy tan bendecida. Why? ¿Por qué? He doesn't have favorites. Él no tiene He favoritos. doesn't look at positions. Él no ve las posiciones. He looks at obedience. Él ve la obediencia. Obedience. Obediencia. Obedience is going to get you blessed. La obediencia es la que va a hacer que seas bendecido. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. And Paul finished that verse 11 saying, with such people, don't eat with them. Y Pablo terminó ese versículo que dice, con tal, ni aún comáis. Hear that? He says, don't associate and then don't even eat with them. Él dice, no te asocies con ellos. Y dice, y ni siquiera comas con ellos. Why? ¿Por qué? Because God is protecting you. Porque Dios te está protegiendo. Because you might open up one day and say, you know, sister, I haven't paid my tithe this month. Y entonces quizás tú puedes abrirte algún día, ¿verdad? A sincerarte algún día y decir, bueno, hermana, sabes que yo no he pagado mi diezmo este mes. And if the person is in tithe, they go, oh, it's okay. God understands. You don't have to tithe this month. God Y understands. si la persona tampoco está diezmando, va a decir, no, está bien, no te preocupes, Dios te comprende, Dios entiende eso. God doesn't want you learning their bad habits. Dios no te quiere que estés aprendiendo sus malos hábitos. Amen? Amén. God doesn't want you getting contaminated. Dios no te quiere que te estés contaminando. Corinthians says, separate from them. Corintios dice, sepárate de ellos. Okay, last point. Último punto. We are learning this morning that if I stick to the word, Estamos aprendiendo esta mañana que si yo me mantengo en la palabra, it's going to take me to victorious living. va a llevarme a una vida en victoria. Number 3, Número 3, faith. la fe. Faith is required for victorious living. La fe es requerida para poder tener una vida en victoria. Let's talk 3 points quickly about faith. Vamos a hablar de 3 puntos rápidamente sobre la fe. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Without faith, it's impossible to please Him. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bible says the just shall live by faith. Dice que la palabra dice que el justo por fe vivirá. We live, we breathe, we talk by faith. Vivimos, hablamos y respiramos por fe. If you want victorious living, Así que si tú quieres una vida en victoria, you've got to live by faith. tienes que vivir por fe. Because that's the only way it's going to please God. Porque esa es la única forma que tú vas a agradar a Dios. You know, children know how to please their parents. ¿Sabes? Los niños saben cómo agradar a sus padres. The teenagers, oh, they're experts. Los jóvenes, son expertos. When they want something, they know how to please you. Cuando saben algo, ellos No saben saben cuando cuando quieren. Cuando ellos quieren algo, ellos saben cómo agradarte. You know, they're out there mowing the lawn. Ahí andan, ahí cortando el pasto. And you say, honey, did you tell him to go mow the lawn Tú te today? dirás, a ver, cariño, ¿tú le dijiste al muchacho que cortara el pasto? No, I thought you told him. No, yo pensé que tú le habías dicho. No, he's out there mowing the lawn by himself. Pues allá anda cortando el pasto él solito. And then he comes in and he takes out the trash. Y de viene, entra y saca la basura. And you don't have to tell him 20 times, take out the trash. Y no le tienes que decir 20 veces, saca la basura.
And then it hits you. Y de ahí te pega. Junior wants something. Ay, este Junior quiere algo. See, they know how to please you. Ustedes saben cómo agradarte. Well, we have to learn how to please God. Y nosotros también debemos saber cómo agradar a Dios. And the only way we can please God is we've got to use our faith. Y la única forma que podemos hacerlo es hacerlo a través de la fe. Number 2, Número 2. we have to fight the doubts. Tenemos que luchar con la duda. Because the doubts are going to attack our faith. Porque la duda va a atacar nuestra fe. James 1, Ese es Santiago 1, verse 6 through 8. versículos 6 al 8. But let him ask in faith, Pero pida con fe, nothing wavering. no dudando nada. For he that wavers is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Verse 8, Versículo 8. a double-minded man is unstable in all his ways. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. You can't believe for something on Sunday, Tú no puedes creer algo en un domingo and then Monday you're doubting. y el lunes ya estás dudando. Verse says you're not going to get it. Entonces la palabra dice que no lo vas a recibir así. So this is all the area we all have to work on. Así que estas es todas las áreas en las que todos debemos de trabajar. What's going to hinder our prayers? ¿Qué es lo que va a dañar nuestras oraciones? Doubt and unbelief. La duda y la incredulidad. That's why we got to be continually listening to the word. Porque es que eso es por la razón que tenemos que estar continuamente escuchando la palabra. It's an ask in faith. Dice, pida con fe. If you don't have the faith, Si tú no tienes la fe, don't ask yet. entonces no pidas todavía. Wait Espérate until your faith gets up there. hasta que tu fe siga y llegue ahí. And how do you do that? ¿Y cómo haces tú eso? By listening and listening and listening to the word of God. Por el escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. Then point number 3, Y de ahí el punto número 3. James 2:17. Santiago 2:17. Even so, faith, if it has no works, is dead, being alone. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. So after we've been hearing and hearing and hearing the word of God, Así que después de haber escuchado y escuchado la palabra de Dios, point number 3, punto número 3, it must be accompanied by demonstration. tiene que ser acompañada por una demostración. That's why we usually say that after we pray for the sick. Así que después solamente decimos, después que oramos por los enfermos, We say, try doing something you couldn't do before. decimos, trata de hacer algo que no podías hacer antes. That's faith with works. Eso es la fe con la obra. Because if you ask prayer for your neck, Pero si tú pides oración por tu cuello, then try moving it. entonces trata de moverlo. That's faith with works. Esa es la fe con obras. That's showing God that you are taking a step of faith. Ese es mostrándole a Dios que tú estás tomando un paso de fe. You're telling God, I believe Le you. estás diciendo a Dios, yo te creo. You know, and if you've been given a bad report Si tú estás acabas de recibir un reporte malo by your doctor, por tu doctor, faith doesn't deny you have sickness. la fe no va a negar que tiene una enfermedad. Because there's proof Porque hay pruebas in the data. y hay datos. The x-rays show it. Los rayos X lo mostraron. I heard Benny Hinn in one of his crusades mention Yo escuché a una de sus cruzadas de Benny Hinn decir that when he was walking through the crowd, que cuando él estaba caminando a través de la multitud, God told him, that lady has cancer. Dios le dijo, esa señora tiene cáncer. And he went to her and says, you have cancer. Y él fue hacia ella y le dijo, tú tienes cáncer. And she says, no, I don't. Y le dijo ella, no, yo no. He just like was shocked. Él estaba sorprendido. And then he heard God said, she has cancer. Y después volvió a escuchar a decir a Dios, ella tiene cáncer. And he said, lady, I just heard God say, you have cancer. Y le dijo, señora, acabo de escuchar la voz de Dios que dice que tú tienes cáncer. One of you is lying. Uno de ustedes dos está mintiendo. And God never Y lies. Dios nunca miente. And then she started crying. Y de ahí empezó a llorar. She says, well, in my church, they tell us if you say it, you're confessing, that means you have no faith. Bueno, es que en mi iglesia nos dicen siempre que si lo estás confesando, lo estás diciendo, significa que no tienes fe. Let me tell you, faith does not deny you have a sickness. Déjame decirte, la fe no está negando que tú sí en efecto tienes una enfermedad. Faith just changes the results. Fe solamente va a cambiar los resultados. It changes the outcome. Cambia la forma que va a terminar. Yes, I have this sickness, but I'm believing God is going to heal me. Sí, yo sí tengo esta enfermedad, pero yo estoy creyendo que Dios me la va a sanar. And then you start quoting the word.
Y comienzas a citar la palabra. Grab hold of words that are going to help you. Agárrate de palabra que te va a servir. It says, by his stripes I am healed. Dice que por sus llagas he sido curado. I am the God that healeth thee. Yo soy un Dios que sana. Is there anything too difficult for me? ¿Hay algo imposible para Dios? You stick to the word. Apégate a You la stick palabra. to the word. Apégate a la You palabra. stick to the Apégate word. a la palabra. If he says he's my doctor, then he's my Si doctor. Él lo dice y Él es mi doctor, Él es mi doctor. If he's my strong tower, then he's my strong Él es tower. mi torre fuerte, Él es mi torre If he's fuerte. my comforter, then he's my Si Él comforter. dice que es mi consolador, Él es mi consolador. If he says he's my Prince of Peace, then he's my Prince of Peace. Si Él dice que Él es mi principado, Él es mi principado. Let me tell you, either you're going to believe the word or you're not. Déjame decirte, ya sea que creas la palabra o que no. If you believe the word, Si tú crees la palabra, it's going to lead you to victorious te living. va a guiar a una vida en victoria. That's the word of God this Esa es la morning. palabra de Dios esta Give him a mañana. clap offering. Dale Amen.